¿De dónde te vino la inspiración o la idea para escribir este libro? A ver, la idea de la historia en clave comunera surge a partir del año 2012, cuando en el segundo centenario de la Constitución de Cádiz hay uno de tantos eventos en los que proponen hacer una ponencia y yo escribo una pequeña reflexión sobre cómo desde finales de la Ilustración hay algunos escritos de utopistas que plantean, en contra del tópico que se ha extendido tanto en la divulgación histórica, que la Ilustración es un periodo exclusivamente de despotismo, empiezan a avanzar esos primeros liberales y empiezan a plantear algunos, como el propio Olavide, León de Arroyal, Eustaquio Ibáñez de la Rentería, entre autores interesantes, que van haciendo una serie de aportaciones previas al liberalismo. Después, ese liberalismo, sobre todo a partir de las Cortes de Cádiz, se desglosa en muy diferentes enfoques y de todos ellos me interesaba especialmente el de los comuneros románticos. Así llamo a todos estos personajes que estuvieron en la asociación de la Confederación de Comuneros y que defendieron el liberalismo más radical. Su idea básicamente estaba en la defensa de la soberanía del común, una idea que venía ya desde los tiempos de la primera revolución comunera, desde 3 siglos atrás. Ellos recogen esa antorcha, ellos dicen los siglos no borraron su memoria, textualmente se llaman hijos de Padilla, y lo que quieren retomar es esa lucha contra el absolutismo. En principio hasta ahí parecería incluso que el episodio de los comuneros históricos, lo que se celebra ahora el 5º centenario, sería una mera excusa para estar hablando de los valores del liberalismo, de la libertad, de la igualdad jurídica frente al absolutismo, de la defensa del parlamentarismo. Pero en la misma división que se produce en el seno del liberalismo, sobre todo cuando llegan finalmente al poder en los años 20, los años del trienio liberal, me hacían pensar, me hacían deducir que en el liberalismo teníamos una de tantas etiquetas donde se estaba encerrando juntos al lobo y al cordero, a gente que de lo que es los valores de la libertad se iban más al de la propiedad, de esa terna de valores fundamentales, libertad, propiedad e igualdad, se iban más al valor de la propiedad. Entonces estaban defendiendo un liberalismo de las élites, como el propio Martín de la Rosa, como Calatrava y como otra serie de personajes. Se llamaron a sí mismos moderados, pero no eran moderados, eran gente que estaba claramente en la derecha política, avanzando lo que va a ser la derecha como la entendemos hoy día. Mientras que estos otros comuneros románticos habían estado mayoritariamente Álvaro Flórez Estrada o Santiago Rotalde o Romero Alpuente, habían estado básicamente en las posiciones de izquierda, una izquierda todavía entonces por definir, todavía no ha surgido el socialismo utópico, con el que algunos, como Lorenzo Calvo de Roza, llegan a enlazar porque tiene una vida más larga, y esta gente lo que estaba defendiendo con el liberalismo y con la libertad era algo muy distinto. Estaban defendiendo sobre todo la soberanía inalienable del común, unos esos valores políticos comuneros que yo defiendo su vigencia desde entonces hasta la actualidad, sobre todo porque en estos comienzos del siglo XXI hemos insistido mucho en la democracia participativa, hemos buscado otros orígenes, se ha hablado incluso del jacobinismo, en aquellas ponencias, me acuerdo de hace 9 años, en el 2012, se hablaba del jacobinismo, pero se nos ha olvidado que hay un precedente ya importante en la revolución de los comuneros, de gente que, como dijo Manuel Azaña, está defendiendo ya, como dijo el propio Martín de la Rosa en el prólogo a su obra de teatro presentada en Cádiz, cuando estaban allí las Cortes, la viuda de Padilla, ya estaban entonces defendiendo un proyecto constitucional de soberanía a la gente. Pero además no le bastaba eso, como aparece hoy día también en un artículo en nuestra Constitución, como un proyecto formal, sino que realmente querían defender la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de todos aquellos que se reunían en los clubes de debate político, en su misma asociación semiclandestina, esta confederación de caballeros comuneros, para defender los valores de que la gente de abajo, la gente del común, mandase sobre las oligarquías. Por eso hubo muy pronto ese desencuentro con esa élite del liberalismo, que realmente era el liberalismo de las élites, que era realmente el grupo de liberales, después de su paso por el exilio británico en Francia, que lo que quieren es, con el formato del liberalismo, seguir manteniendo un sistema oligárquico donde haya una Cámara Alta, un Senado, que mande, una minoría intelectual que dirija, y realmente la participación de la gente se queda a un nivel muy escaso.
Pero es que además encontré y quería comunicar otra cosa muy interesante, que esta gente defiende un proyecto económico, y eso nuevo de estos comuneros románticos, muy útil también hoy en día. Aparece Martínez Marina, puede tener inspiraciones también jacobinas, pero sobre todo se ve muy claro en Álvaro Flórez Estrada, cuando defiende que todo aquello que se hizo, la famosa desamortización, se podía haber hecho de otra manera. Se podía haber hecho toda esa apropiación estatal pública de bienes comunales para que desde ahí se hiciera un censo enfiteutíco, que era la fórmula de entonces, o sea, una especie de renta vitalicia, donde se dieran en renta esas propiedades, tierra en este caso, pero se podría hacer hoy día con la vivienda, por ejemplo, se dieran en un dominio útil, un dominio eminente, que seguiría siendo público, sino un dominio útil que lo pudiera usar la gente que lo necesitara. Con esto se garantizaría de verdad el emprendimiento, de verdad esa supuesta propiedad privada a partir del propio esfuerzo, el que tiene esas tierras y las trabaja y las conserva y las mejora, o lo que hoy día sería con una vivienda, por ejemplo, pero sobre la base de una propiedad pública. En fin, esta idea, como otra serie de ellas, de las que recojo en el libro sobre los comuneros románticos, me hicieron pensar todavía más en la vigencia de ese pensamiento comunero, cómo había que rescatarlo y cómo establecía un puente desde la misma ilustración, desde el utopismo ilustrado hasta el socialismo utópico. Ese es el nombre de uno de los capítulos que aparecen aquí en el libro, los comuneros románticos del utopismo ilustrado al socialismo utópico. Pero lógicamente esta lectura en estos años se ha ido amplificando y hemos ido desde las especulaciones en la historia remota hasta hablar de la propia revolución comunera, hasta periodos posteriores a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, llegando a la actualidad, básicamente.